Estados Unidos no eran como estaban siendo en ese momento en México, pero en fin, fue una decisión que en su momento tomó el gobierno federal encabezado por Felipe Calderón, y ahí estamos ante otra de esas decisiones de gobierno que, bueno, luego son vistas por lo que pasa y no por lo que no llegó a pasar, ¿no? Hoy, con tranquilidad, la crisis pasa y decimos no era para tanto. Bueno, hay que ver al gobernante en su momento, en este caso Felipe Solís, con los datos que en ese momento se tenían a la mano, bueno, tomando una decisión que quizás si no se toma, bueno, pues la famosa influenza esa se hubiera propagado. Pero el asunto pasó. Yo quiero hacer hincapié de que efectivamente especialistas así lo han catalogado, el manejo macrofinanciero del país ha sido más que aceptable. Es cierto, el presidente Zedillo sentó las bases después del rescate al sistema financiero. Vicente Fox tuvo, como ningún otro presidente en su momento, el boom de los precios del petróleo que ayudó y que además tuvo un buen manejo económico también desde la Secretaría de Hacienda con las grandes variables. Permitió sortear las crisis mundiales de 2008 y 2009. Y hoy México, el país más grande de habla hispana, ¿no?, es un ejemplo, está entre las primeras 14 economías del mundo y sus números macro están ahí frente a crisis económicas que sí están sufriendo y han ocurrido en otros países. ¿Que se podía haber hecho más? Claro que se podía haber hecho más. ¿Y qué es lo que se necesita hacer en este país? Bueno, se viene oyendo en los últimos 20 años que se requieren las reformas estructurales. En el 97, cuando por primera vez el PRI perdió la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, Zedillo intentó sacar la reforma eléctrica. Un pedacito de la reforma eléctrica salió nada más porque el PAN en la Cámara no le dejó pasar la reforma constitucional en materia eléctrica. Zedillo intentó también en ese mismo momento, en la segunda mitad de su mandato, privatizar la industria petroquímica en ese falso patrioterismo o falso patriotismo que se convierte en patrioterismo. Tampoco le permitieron la reforma estructural. Para eso, ahí está la industria petroquímica casi prácticamente abandonada en Veracruz. Llega Vicente Fox y ahora fue el PRI en las cámaras el que le impidió las reformas estructurales, ¿no? Igual Felipe Calderón sufre lo mismo y en México estamos atorados desde entonces que no tenemos una reforma fiscal que es absolutamente necesaria, fiscal y hacendaria. No tenemos la reforma energética y el nuevo tratamiento a petróleos mexicanos, y ahí tenemos sangrando la renta petrolera sin acudir a otros mecanismos de financiamiento. Y una empresa paraestatal que la sueltas a competir con las más grandes del mundo, pero sujeta a las reglas inflexibles de compras, de ejercicio presupuestal de gobierno, recibe recursos fiscales, en lugar de mandarla a competir como compiten las grandes petroleras y son altamente rentables. Atada a un sindicato ancestral ahí que le chupa también gran parte de las ganancias y prácticamente acabando con eso. Afortunadamente tenemos reservas y han seguido descubriendo nuevos yacimientos, pero por este camino, obvio, vamos al hoyo. Tenemos que seguir ejemplos como el de Brasil, con Petrobras, que ha sido un manejo exitoso de participación privada en la industria petrolera. Esas reformas estructurales no han podido salir. Esas reformas, Víctor, darían el crecimiento muy superior al 1.5% que se ha logrado y generarían los empleos que se necesitan. A partir del pacto que se firmó ayer por los partidos, esperemos que ahora en esta administración, que tiene un piso macroeconómico muy adecuado, puedan detonarse esas reformas estructurales y seguramente este país va a ser otro y, como lo dijo el presidente Peña Nieto ayer, actor y referente en el esquema mundial. Ahí está otro precisamente de los errores. Muy buena la explicación que da Marco, la verdad es muy completo el panorama, pero ahí precisamente lo que planteabas, el origen de todos estos rezagos que no se pudieron resolver está en el manejo de la política, que se le encomendó, y con toda certeza lo he dicho aquí en 2 o 3 ocasiones, Jorge, a políticos de muy bajo perfil. Vemos ahora un gabinete que algunos van a decir, pues ahí volvieron los dinosaurios. Sí, los dinosaurios saben hacer cosas, como la de ayer. Con Botox. Ayer lo que se logró finalmente es lo que Calderón debió haber hecho desde su primer día de mandato. Claro, las condiciones eran diferentes, llegó a través de un fraude, en fin, claro, no se pudo generar esa concordancia, vamos, sí,
Ahora el PRD ha cedido parte de sus posiciones, claro, no está ahí la extrema izquierda con las posiciones de López Obrador, pero está una buena parte de la izquierda, está el PAN con una posición también muy clara, y finalmente se logra un pacto político. Creo que eso era en principio el primer paso que debió haberse dado hace 6 años. No se dio, ahí están las consecuencias, en parte también por la actitud de Calderón, que no es muy bueno para negociar políticamente. Calderón va a imponer, y en política no se puede avanzar si vas a imponer. Tienes que ceder, tienes que acordar, y es lo que se está haciendo ahora. Creo que es una de las mejores noticias que hemos tenido en los últimos años, el pacto que se dio ayer, porque todo lo tienen atorado los partidos, como bien lo has planteado, en el Congreso. Todo está atorado ahí. El crecimiento de la economía, que es fundamental para que se generen los empleos que requiere este país, está atorado en el Congreso por la falta de reformas estructurales. Yo desgraciadamente no mostraría tanto optimismo, ojalá, con lo del pacto, ¿no? Sí, tenemos una larguísima experiencia en cuestión de los pactos, o quizás no tanto en los pactos políticos. Como este no había habido ninguno. Efectivamente, por eso cedo esa parte de que efectivamente como este no, pero sí tenemos muy mala experiencia con respecto a los pactos de los años 80 con De la Madrid. Realmente yo no me mostraría tan optimista, en el sentido de que lees por completo lo que firmaron, y pues sí, todos estamos de acuerdo, hay que generar más empleo, sí. Pero el problema es cómo, y qué vas a hacer, porque es que ahí es donde se contraponen las posiciones del PRD, particularmente entre las del PRD y un poco entre las del PAN y las del PRI también. Entonces, lo que pasa es que, mira, no puedes... a mí me gustaría hacer un balance, o que seamos un balance también desde la perspectiva histórica, ¿no? Porque el PAN finalmente fue opción de gobierno cuando Fox, ¿no? Porque el PAN representó por muchos años un partido de ciudadanos, o desde la ciudadanía, que traía las banderas ciudadanas como la democracia, la libertad de expresión, combate a la corrupción, bueno, en fin, una serie de banderas que en el contexto de un gobierno priista de 70 años, pues la gente lo veía como una opción, pues, para terminar ese periodo priista. Entonces llega Vicente Fox y llega Calderón, y yo creo que la era panista no cumplió con las expectativas ciudadanas que por muchos años la gente estuvo peleando, ¿no? Por la que estuvo luchando, por la que estuvo yendo a mítines, a marchas, a muchas cosas que ustedes las vivieron, por supuesto, ¿no? Entonces, por fin cae el PRI, sale el PRI de Los Pinos, entra el PAN a gobernar, y en 12 años yo creo que en el balance, sí, efectivamente, las finanzas bien manejadas, ¿no? Sí, efectivamente, por ejemplo, en Calderón hay una infraestructura carretera, en este caso de Sinaloa, un puente Baluarte magnífico, impresionante, ¿no? Pero en sí la vida pública, la salud pública, vamos a ponerlo en esos términos, del país, no es la que yo creo que antes del 2000 es la que queríamos tener, ¿no? No es el país que antes del 2000 queríamos tener ahorita, pues. Si en 1999 nos hubieran preguntado qué país queríamos para 2012, 2013, no es el país que queríamos tener. Entonces, yo creo que en ese balance, desde la perspectiva histórica, los gobiernos del PAN, no han cumplido con las expectativas. Tan es así que regresó el PRI, ¿no? Sí, quizás sí quedaron a deber en esa gran expectativa política que generaron. Y bueno, junto con esa falta de cumplimiento de la alta expectativa que se creó desde la llegada de Vicente Fox y completar los 12 años con Felipe Calderón, creo que en gran medida en eso puede explicarse el que hoy, en julio de este año, pues la inmensa mayoría de la ciudadanía le haya negado al PAN la ratificación de esa confianza. Yo en esa parte sí coincido contigo, políticamente hay una deuda ahí en que no se cumplieron las expectativas, se mataron muchas esperanzas, se perdieron oportunidades magníficas de un ejercicio político, como bien lo dices, de mejoría de la salud pública de este país. Asuntos como el combate a la corrupción, ahí se quedaron, ese sindicalismo aplastante, corrupto, ahí permaneció, ¿no? Muchos vicios del viejo PRI, del antiguo régimen. Sí, no supo cómo, lo principal es eso, no supo cómo desmantelar toda esa parte, por eso el programa anterior lo llamábamos el PRI que nunca se fue. ¿No? Vamos a ir a una pausa, estamos de regreso a nivel 5. No supo o no quiso. No.
Estábamos comentando, bueno, estaban hablando Víctor y Cuamean en relación a la conformación de los gabinetes tanto de Fox como de Felipe Calderón y, bueno, cuál la superioridad o no de alguno de ellos. Y decía antes, retomo lo que decía Jorge antes en relación a que era más que todo un gabinete de amigos. Yo no creo que, quizás lo fue, no, quizás no, lo fue al principio. En la última comida, iba a decir en la última cena que tuvo Felipe Calderón, pero en la última comida que tuvo, sus realmente cuates que empezaron en la campaña en el 2006, sus verdaderos amigos, su círculo pequeño, que eran Germán Martínez, el dirigente del PAN, que fue en un tiempo el dirigente del PAN, otro muchacho que después fue dirigente del PAN también, César Nava, todos ellos los tuvo que quitar, precisamente por lo que dijo, lo que decía en comerciales. No, los quitó Víctor, porque los mandó al partido. Los mandó al partido, pero no hicieron la parte que él esperaba, luego los quitó de ahí. Finalmente no estuvieron dentro de su círculo de decisiones y su círculo fuerte. Ni tampoco pensó en ellos como su sucesor, como sí pensó en Juan Camilo Mourinho. Entonces, me parece que más que amigos, él buscaba lealtades, Felipe Calderón. Sí, claro, Gómez. La lealtad por encima de la amistad, porque a veces el amigo en realidad lo que dice muchas veces es que te dice tus verdades. Por eso es un amigo, ¿no? Porque si no, entonces es un palero y no es propiamente tu amigo, ¿no? Entonces no era un gobierno de amigos, sino de lealtades, únicamente que fuera leal, aun cuando su nivel o su perfil fuera muy bajo. Yo creo que sí, un hombre muy cerrado, Calderón, y como todos los hombres cerrados, enemigo de los planes B. Siempre tuvo un plan A y nada más un plan A. Lo comenté creo también fuera de micrófonos. Para mí también es muy claro cómo con la muerte de Mourinho, Calderón se derrumba y ya no se vuelve, o sea, se le acabó el proyecto, se le acabó el futuro, se le acabó la visión de la vida, se le acabó todo. Bien que mal, hasta antes de que se mate Mourinho, hay una cierta direccionalidad, una cierta unicidad en lo que era la política. Incluso el grupo se veía más o menos compacto, ¿no? Los mandó al partido, como dice. El grupo era muy exacto, pero se le mata a Mourinho y ya no sabe qué hacer. Ya empieza a dar puros palos de ciego, ¿no? Sí, anda moviendo unos para allá, otros para acá, pero se pierde. Yo veo a un hombre que se desdibuja y se pierde y ya no logra superar esa pérdida. Así lo veo yo. Nunca, es decir, nunca tuvo un plan B. Tú te das cuenta precisamente cómo a partir de entonces la historia del gobierno de Calderón es una historia de derrotas. Donde se mete, sale derrotado. Pues en el 2009 recibió el primer campanazo, ¿no? Cuando fueron las elecciones a diputados federales de 2009, por eso sale Germán Martínez del PAN, porque sufrió una derrota estrepitosa. No todos son derrotas, ¿no? Cerró Luz y Fuerza del Centro, pese al conflicto muy fuerte con el sindicato. Pero ya lo habían hecho antes, ¿no? No, le toca a él. Incluso, bueno, a mí me tocó escuchar... Sí. Él fue y puso el candado. No, pero no hubo un atrevimiento de Vicente Fox. Dicen que, bueno, al menos lo platicó en una comida una vez Jorge Castañeda, que ellos habían conocido el balance con respecto a cerrar Luz y Fuerza del Centro. Entonces, cuando hacen el balance, enfrentamientos con la Federal Preventiva y las calles tomadas y todo, dice Fox, no. Hay mejor ahí muere. Hay mejor el otro. Entonces, esa parte sí sangraba pero mucho. Sí, Andrés, pero mira, pero faltó más. Tampoco soy el abogado del diablo, ¿no? No, pero es que es cierto, sí lo hizo. O sea, nadie está negando que no haya hecho cosas. Pero son bandazos o fueron decisiones que no iban dentro de una agenda, dentro de un proyecto, ¿me explico? Exacto. O sea, terminó con Luz y Fuerza, pero ¿qué siguió después? Bueno, sí, claro. O sea, sí, debería formar parte de toda una política energética, etcétera. No, además, tenía que acabar con algún sindicato, no pudo ¿Qué acabar otros sindicatos, el sindicato de maestros, por ejemplo. Y buscó el sindicato que era más cercano a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ahí sí también fue focalizado en su me parece, por acción, ejemplo, ahora el gran reto que va a enfrentar este gobierno, ya vimos en el discurso inicial en Palacio Nacional de Peña Nieto, que parece dibujar ya una estrategia y en el pacto que se firmó ayer con el apoyo de todos los partidos, yo creo que en buena medida los partidos de oposición, sobre todo el PRD, van a ese pacto por esa decisión que ha manifestado, en teoría, vamos a ver si se animan, para iniciar lo que podría ser, el fin de la era del sindicato de maestros como pues el ente que ha tenido el control de la educación. Estamos viendo un presidente que al menos tiene la intención
de regresarle al Estado la rectoría de la educación. Eso sería, yo creo, uno de los principales logros de este gobierno si se da ese paso. Y para dar ese paso, evidentemente, se requiere un gobierno fuerte, se requiere una estrategia clara de... Ahora, lo preocupante es quién va a quedarse con la educación. Bueno, me parece que manda un mensaje, ¿no? Ahí Peña Nieto eligiendo a Choy Fed, que es un político, no es ni por asomo ni un académico. Hay que ver a Choy Fed. Choy Fed tiene también sus, como dijo Elvester, sus defectos. Es un tipo de arranques, es un tipo que tiene sus... ¿Tú trabajaste con él? Es un hombre de caprichos. Sí, ¿verdad? Fed, yo trabajé con él muy y lo hemos visto en diferentes capítulos de su vida política, pero ahí está, yo creo pero que... Tiene un oficio muy grande. Sí, por supuesto. Está ahí porque es uno de los pocos que sabe contener a Elvester Gordillo. Está claro. En Twitter dijeron que Elvester contra Choy Fed es Alien contra Depredador. Sí. Y nosotros en medio. Pero fíjate que aquí la pregunta es, ¿quién se va a quedar con la educación? Si el Estado retoma... O se va a quedar Televisa con la educación, que también sería muy preocupante, digo, como lo vemos, claro, es una... No, lo claro es que el Estado debe retomar ahí. Por supuesto, sería Estado ni Televisa, Bueno, Televisa ya se adueñó de la educación, como en Sinaloa, ya se adueñó de la salud, como en Sinaloa. El debate se adueñó de la salud, espero que no pase lo mismo a nivel o sería nefasto que Pero Televisa no necesita la SEP para hacer Televisa, ya tiene el canal educativo. Con el presidente de Salinas, ¿no? Que descabezó el sindicato petrolero, pero trajo otro líder que a la postre se resultó igual o peor. No, y de hecho, quitó a Jongitud y puso al Elvester. El Elvester viene de ser. Mira, Romero de Camps es una hormiguita comparado con Joaquín Hernández Galicia. O sea, no es tan fácil, ¿no? Por eso, esperemos que, bueno, es una de las decisiones que anunció el presidente ayer. Emilio Choy Fed es un hombre, bueno, sí tiene su bagaje académico también, aparte de ser un muy buen abogado y bueno, un político de mucha decisión, ¿no? De mucha pasión y de mucha decisión. Es académico en la UNAM, fue académico. Sí, y él fue secretario de Educación en el Estado de México también, estuvo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tiene un bagaje cultural interesante. Pero es de mecha corta, ¿eh? Es un hombre de pasiones y un hombre de baja estatura. De muchas decisiones. Digo, para decir por Calderón también. Sí, pero vamos, en política la forma es fondo, indudablemente. Sí, claro. Y no deja de ser una señal importante el nombramiento de Choy Fed en la SEP. Es de mecha corta, tiene sí, pero es un enemigo jurado del Elvester Gordillo. Es un trabucote. Esto nos hace de entrada, nos obliga a suponer que por lo menos, la estrategia ahí va a ser a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Del plantel para afuera es el sindicato, del plantel para adentro es la SEP. Entonces, porque sí, la verdad es que la SEP le fue cedida al sindicato. Yo creo que sería un avance gigantesco recuperar de nuevo la SEP para el gobierno federal. Quitárselo al sindicato. Y hay que decirlo, esto es lo mismo que se tiene que hacer en los estados, ¿eh? Sí. Porque en los estados es terrible lo que está pasando. Ah, no, sí, ahí va la cadenita. El caso de Sinaloa, ¿no? Líderes sindicales inmensamente ricos, y dime si esto ha favorecido a los maestros. Pues ha sido el modelo, pues. Es que es el modelo. Esa es una cosa. La otra cosa, ¿no? Esto es una especulación mía, con el tiempo se va a saber, y se va a saber prontito, con respecto a la firma del pacto. Yo creo que hay un ingrediente, yo me permito suponer que hay un ingrediente extra en esto de la firma del pacto, y me hace sentirme optimista. El pacto se iba a firmar antes y el PRD se rajó. El PRD no quiso, volvió a sacar su postura de siempre, que esto para allá, que esto para acá. Y yo siento que sintieron los del PRD que la regaron. Una gran presión social, opinativa, etcétera. Es un error, o sea, ya basta también de ese tipo de actitudes, y ya fueron y lo firmaron. Es decir, claro, también deben de haber negociado con él. Pues seguramente el equipo de Peña Nieto corrigió algunas cosas. Así es, pero creo que también el PRD corrigió, y creo que mucho tuvo que ver
esa presión que salió, pero de inmediato. Hay un precedente en la historia moderna del país de sin llamarle un pacto, pero sí de un evento, un acto trascendental en la vida política del país, a donde fueron todos los partidos políticos. En 1996, siendo Emilio Choifet precisamente secretario de Gobernación, se firma en Palacio Nacional, siendo presidente Zedillo, pues algo que viene a ser un pacto en materia electoral. Todos los partidos políticos suscriben junto con el presidente una iniciativa de reforma electoral, iniciativa de reforma a la Constitución. Es cierto. Se reforma la Constitución en el 96, bueno, el IFE ciudadanizado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como órgano especializado, claro, las reglas del financiamiento, fiscalización, en fin, fue un gran avance en materia electoral. Fue el arranque, digamos, ¿no? Pero por lo que decías de que el pacto y lo que siguiendo Andrés de que no se confiaría o no se le podría apostar todo, pero cuando esa iniciativa constitucional obviamente llega a la Cámara, bueno, pues rapidito se tramita, ya llevaba la aprobación y la firma de todos los partidos políticos. A la hora de sacar la ley reglamentaria que fue el COFIPE, se perdió la uniformidad que traían y ahí ya tuvo que sacarlo el PRI por mayoría y bueno,